formato ya grande. Ah. Está en la parte de arriba. ¿Sí? Ajá. No me doy cuenta. No se olviden de poner su firma de atención de asistente. Bueno, decía entonces que vamos a entrar a la parte de cirugía pediátrica. Vamos a, igualito que en el primer capítulo, vamos a enfocarlo a la parte quirúrgica, porque ya en el próximo ciclo van a hacer ya una rotación de pediatría y ahí verán ya toda la patología, ¿no? El tema es todo relacionado con la parte quirúrgica. Bueno, así como en el adulto hay una serie de patologías de diferentes órganos que realizan una gran cantidad de patología donde priman muchas veces las enfermedades congénitas. La primera etapa donde llega a la vida y ya desde que nace ya está presentando patologías, ¿no? Que son detectadas en nacimiento o pueden ser detectadas posteriormente o incluso ahora se están detectando ya patologías intrauterinas, ¿no? O sea, ya incluso están haciendo operaciones intrauterinas para corregir alguna de estas patologías porque muchas de ellas tienen que ser intervención quirúrgica y ya están haciendo intervenciones, incluso acá en el Perú también ya he visto que están haciendo en los casos de gastroclisis, esas cosas, ¿no? Entonces, un gran número de factores fisiológicos que van a presentar, ¿no? Y que van a afectar una determinada como ya les dije, las patologías son las que se presentan en el niño al momento de nacer, ¿no? Algunas aparecen después, pero las que vamos a ver todas son de tratamiento quirúrgico y como ustedes ya son expertos en historia clínica, lo mismo contenido de la historia clínica de los niños que la del adulto, con la diferencia de que generalmente la anamnesis es indirecta, ¿no? Salvo que sea un niño de 13, 14, aunque a veces los niños de 13, 14 también no pueden determinar qué tipo de dolor, cómo es, no sé, me duele, pero no saben, ¿no? Entonces, generalmente la anamnesis es indirecta por la mamá, papá, abuelita, la nana, o la persona que lo lleva al consultorio o al hospital, ¿no? Igualito, las mismas condiciones que tiene, lo que sí hay que hacer una serie de incidencia en algunos aspectos, ¿no? Por ejemplo, en la historia del niño tienen que apuntar todo cómo ha sido el parto de la mamá, cómo ha sido la gestación, para detectar si hay alguna complicación que tenga que ver con el embarazo, ¿no? Y lo que sí requiere un poco más de paciencia para que va a ser la historia, ¿no? Porque tiene que conversar más. A veces la abuelita no sabe mucho, el papá tampoco, porque no para en la casa, entonces a veces no dan los datos. Y lo mismo que la historia del adulto tiene una parte de examen clínico, que hay que replicar los datos y también, ¿no? Debe siempre, cuando vas a examinar a un niño, siempre debe haber el familiar que lo acompañe y siempre deben ver una persona, ¿no?, que los apoye, puede ser el auxiliar, puede ser la enfermera, ¿no? Siempre, nunca al niño solo. En estos casos hay muchas enfermedades que pueden ser diagnosticadas desde la etapa prenatal. Si es una mujer que no ha llevado bien su embarazo, dos, que no ha seguido sus controles, que ha tenido alguna enfermedad, ¿no?, durante los 3 primeros meses, puede incidir sobre la criatura. ¿Están estudiando? ¿Qué? ¿Están estudiando?
todos están aquí con su celular, están estudiando recién. Y hay que tener, no, más se estudia antes del examen, ¿no? A última hora se les confunden los conocimientos. Y también hay que ver cómo ha sido el parto, porque el niño puede haberse formado bien, pero al momento de nacer la madre puede tener una complicación, puede ser una eclampsia, no eclampsia, puede estar el niño con cordón circular, ¿no? O alguna patología que le impida nacer bien. Y ese momento de minutos, nomás de un par de minutos que el niño no capte el oxígeno, puede nacer ya con una lesión cerebral principalmente, ¿no? Bueno, el examen complementario es como toda la historia, toda la batería respectiva del examen clínico, ¿no? Ya sabemos, podemos hacer uso de la radiografía, la endoscopía, se puede hacer uso también de la resonancia, todo, ¿no? Estas son patologías que se presentan entre las 24 y 48 horas. Bueno, ahí tenemos el momento del parto, ¿no? ¿Qué patologías se pueden presentar entre las 24 horas? Hay unas que se detectan después de un día de nacido, ¿no? O a veces a las 24 o 48 horas, pero algunas se detectan inmediatamente cuando se produce el parto o la cesárea y que tienen que tomar una conducta inmediata, ¿no? Muchas veces es quirúrgica. Detectadas inmediatamente el parto, otras pueden ser, y todas estas son las de conducta quirúrgica inmediata. Como dicen las estadísticas, en las enfermedades en los niños la mayor cantidad son malformaciones congénitas, ¿no? Que resultan de un trastorno ya mencionado. Siempre, y eso me lo decía un profesor cuando yo era estudiante, mucho tiempo, que las malformaciones no vienen solteras, sino vienen casadas con hijos. ¿Qué quiere decir? Que generalmente las malformaciones no vienen solas, vienen acompañadas de otras malformaciones. Y vamos a ver una patología de Franklin, que son 5 patologías diferentes, como vamos a ver ahora, ¿no? El neonato es una malformación que es posible que tengan otras. El diagnóstico prenatal es probable prenatal determinar estas dos patologías, la gastrofisinosis y la hernia diafragmal. Es poco probable verla antes del parto, los casos de atresia yeyunal, atresia esofágica y ano imperforado y mal rotación. Eso se nota cuando el niño nace. Normalmente la placa embriológica sufre una rotación en la etapa de los 3 primeros meses y se localizan los órganos donde generalmente lo tenemos, en el lado derecho, en el derecho, en el izquierdo. Pero normalmente en la placa embrionaria se forman al revés. Los órganos que están en el lado derecho, en la placa se forman en el lado izquierdo. Al momento de rotar, lo que es izquierdo pasa al derecho. Hay algunas alteraciones que impiden esa rotación y el niño nace con el corazón no en la izquierda, sino en la derecha. El apéndice la tienen en la izquierda y así sucesivamente el colon lo tienen más en la derecha. Son porque hay trastornos en la nueva. Esto no implica que no funcione, sí funciona, ¿no? Solamente ha habido mala rotación, ¿no? Entonces a veces uno examina al niño recién nacido y no encuentra ruidos cardíacos, entonces pasa al otro lado y aquí. Esa es una alteración de la rotación embrionaria de la placa mioneural, ¿no? Estos términos de fluidoterapia y de quimioterapia
también valen para los adultos, pero en los adultos es un poco más manejable, porque generalmente la tomamos como relación al peso medio. En los niños tenemos que tomar para cualquier tratamiento de líquidos, antibióticos o sangre o otras cosas, tenemos que tener en cuenta el peso. Miren, la tasa metabólica diaria en un niño de 3 a 10 kilos es de 100 calorías por kilogramo. Hay uno de 10 a 20 kilos, ya para medir su tasa calórica tenemos que emplear alguna forma. Por eso ustedes ven siempre a los pediatras está con su calculadora al costado, porque cuando están recetando hasta los antibióticos tienen que poner por kilogramo de peso. Porque puedes tener un niño de 5 años de bajo peso, no le vas a dar una dosis de 5 años que tiene un peso casi normal o del paciente obeso, ¿no? Hay niñitos también obesos. Últimamente están apareciendo una gran cantidad de niños obesos por la famosa comida chatarra, que a todos nos gusta, pero hay que comerla de vez en cuando. Los niñitos lo que quieren, ¿qué quieren? Papa frita, pollo, papa frita, tío, ¿no? Y cuando llega mayonesa, ketchup, si le ponen 10 salsas, las 10 salsas le meten, y todo es grasa, porque todo es a base de huevo, aceite y todo eso, ¿no? Entonces siempre en pediatría tiene que calcularse bien la cantidad de líquidos, antibióticos o cualquier otra sustancia que se le va a poner. Ustedes saben que los procesos de la alimentación es metabolismo y el catabolismo. Catabolismo quiere decir la eliminación. Los niños tienen acelerado la segunda parte del catabolismo. Un niñito que presente, le cae mal la leche, la comida, ¿qué hace? Inmediatamente se va en diarrea, ¿no? Que es, en el adulto le da un poco de diarrea, pero no en la forma como el niño se deshidrata, ¿no? Por eso que el niño en cuestión de media hora se puede deshidratar. Si está con náusea, vómito, fiebre, se deshidrata más rápidamente que un adulto. Por eso que en el niño predomina el catabolismo. Y cuando se dice catabolismo, no solamente la eliminación de agua, sino electrolitos, ¿no? Sodio, potasio, cloro, proteínas también. Entonces el niño se desnutre. Por eso un niño apenas se deshidrata hay que reponerle rápidamente. El adulto puede tolerar un poquito, llevarlo al hospital. Al niñito a veces hay que llevarlo de emergencia porque el niñito ya está privado, ¿no? Porque se ha alterado todo el mecanismo. Hay dos rutas que se aplican también en los adultos y en los niños, la nutrición enteral y la nutrición perinatal. Cuando un niño está deshidratado, desnutrido, si tiene la vía digestiva permeable, es decir, que no hay náuseas, no hay vómito, no hay diarrea, podemos aplicar la vía lateral, ¿no? O sea, la enteral, ¿no? Incluso fisiológicamente es más rentable, menos gastos, más efectiva, ¿no? Y la podemos manejar en casa. ¿No? Esto se maneja en casa, si el paciente está con náusea o vómito, no podemos manejar. Pero si el paciente ya está con una disminución o una baja de sodio, de potasio, de líquido, ya tenemos que recurrir a la nutrición aérea, que es más costosa y tiene que estar el niño hospitalizado porque son sustancias preparadas, ¿no? En el laboratorio a base de proteínas, carbohidratos y estas cosas, y tienen que colocarlo por vía endovenosa, ¿no? Y hay más complicaciones porque se puede infectar la herida, puede ser rechazo a las sustancias, ¿no? No todos toleran bien. Y si es un periodo de ayuno prolongado, con mayor razón el niño se puede deshidratar y se puede hasta morir, ¿no? Por eso que esto se aplica para todos, sanguíneas, para terapia, hay que darla de acuerdo al peso, ¿no? No solamente teniendo en cuenta la edad, porque un adulto de 50 años ya sabemos que su peso es 60, 70, 80, entonces es más fácil manejable, ¿no? Y tolera con más intensidad si la dosis es un poquito más alta, ¿no? Incluso los pacientes obesos tienen que aumentarle la dosis, salvo que tenga insuficiencia renal o problema hepático, que hay que disminuir la dosis, ¿no? Entonces
para evitar la toxicidad. Y en los niños también, ¿no? Hay que tomar, cuando se hay que aplicar antibióticos, debe pensar y tener siempre todo bajo fórmula. El pediatra tiene que manejar una serie de fórmulas. También hemos visto en la parte anestésica la clasificación de ASA, ¿no? Que es la más usada por los anestesiólogos, y también en caso de niños tiene que estar preanestésica en condiciones adecuadas. Los pediatras, si es una operación programada, no bajan de 10 de hemoglobina. Si el niño tiene 9, no dan anestesia, salvo que sea una emergencia. En la emergencia tienen que entrar con los igual como en el adulto. Hay la premedicación, reduce la ansiedad, los reflejos, etc. El ayuno, como todo paciente, debe ser mínimo de 6 horas para que no haga ninguna complicación durante la anestesia. Y ahí está la misma escala de ASA que ya la vimos la vez pasada, los 7 niveles. Que también el pediatra, el anestesiólogo pediatra, ¿no? Tiene que ver todo esto mismo que hacemos con el adulto, ¿no? El peso, la altura, el ritmo cardíaco, las consideraciones que hay que tener en cuenta para entrar si hay alergias, si hay medicamentos, si hay presencia de ruidos anormales, ¿no? Y siempre también considerando las condiciones en que se encuentra. Vamos a ver aspectos de la hidratación para niños, ¿no? Hay que tener en cuenta. Esta es la disposición del agua o de los líquidos corporales en el organismo, ¿no? El niño cuando recién nace es casi 80% líquido y 20% masa, ¿no? Masa sólida, con variaciones más o menos. En el adulto es lo contrario, ¿no? En el adulto hay mayor masa sólida, 60-70%, y solamente un 25 a 30% porque va más grande. Entonces el niño cuando nace es 80% líquido y conforme van pasando los días va disminuyendo, ¿no? Y la masa muscular y corporal y todos los órganos van desarrollándose más, ¿no? Ahí están viendo, aquí por ejemplo el primer día, los 10 primeros, los 3 meses, 6 meses y así sucesivamente el niño va bajando, ¿no? En la cantidad de líquido, la proporción con respecto a los elementos sólidos. Porque el niño ya va madurando, los músculos van creciendo, los huesos van creciendo y van cambiando. Fíjense cómo varía en unos días, ¿no? El recién nacido a pretérmino, a menos de 32 semanas, 90% es agua. El niño nacido post-término, mayor de 32 semanas, que es el nacimiento debe ser a las 35 o 36 semanas, ¿no? Ya baja la cantidad y así sucesivamente. El niño recién nacido a término es menos la proporción de leche. El que está todavía menos de 32 semanas tiene 90% de su peso es líquido. Con el lactante menor ya baja también y así sucesivamente va bajando hasta que en los adultos ya varía, ¿no? Y la cantidad en los adultos muy obesos también la cantidad de líquidos es menor, porque hay mayor cantidad de elementos sólidos, la grasa principalmente, ¿no? Este cuadro leanlo con tranquilidad para que no. Del agua corporal, el 60% es agua intracelular que está dentro de las células, ¿no? Que es parte del proceso metabólico de cada célula, y el 30-40% es agua extracelular. ¿Y dónde se reparte el agua extracelular? En los huesos, en el tejido conectivo, otros líquidos intersticiales, en el plasma y también en el agua transcelular. Fíjense que la mayor cantidad de agua está intracelular. Y esto también corresponde al porcentaje. Casi el 20% es extracelular y 60% es intracelular. ¿Cuáles son los componentes normales del pérdida, ¿no?
de insensibles son el 40. Hay dos formas de medirlos, considerando el peso y considerando la superficie corporal. O sea, hay dos formas que podemos nosotros calcular. Y eso depende del criterio del marca. Insensiblemente perdemos 45 milímetros cúbicos o kilogramos por día. En la orina, 60 miligramos o 60 mililitros o 60 centímetros cúbicos por kilogramo por día. Y fecales también se eliminan, por más que las heces salgan sólidas, tienen contenido líquido también. Y cuando hay un caso de inflamación intestinal, más el líquido que son. Por eso uno va corriendo al baño y sale. Y el niñito pues tiene que cambiarle pañal cada 2, 3, cada media hora, 3 horas, tiene que estar cambiando un paquete en 2, 3 horas. Un total de pérdidas insensibles y el total de las pérdidas normales, incluso con la respiración también uno pierde líquido, ¿no? A través de cuando uno está hablando está saliendo las gotitas. Si lo ven en aparatos especiales van a ver la cantidad de gotitas que cada vez que hablamos estamos. Y la otra forma en función de la centímetros cúbicos por metro cuadrado de superficie corporal por día. Y ahí está. Generalmente los pediatras usan más la técnica por peso, ¿no? Lo hacen pesar al niño. Esta es una fórmula para calcular los requerimientos normales del líquido, ¿no? Para el peso corporal, el requerimiento es de 100 a 120 centímetros cúbicos por kilogramo por día. Y así sucesivamente. Si tomamos en cuenta el peso corporal, es esta cantidad. Si tomamos la superficie como referencia, tenemos que aplicar esta fórmula. Y el gasto calórico también es diferente entre un niño de 5 kilos, un niño de 10 kilos, un niño de 20 kilos. ¿No? El menor de 10 kilos requiere 100 calorías por kilogramo de peso. Si el niño pesa de 10 a 20, ya hay que crear una forma un poquito más. ¿Cómo sacamos la superficie corporal? Viendo la talla y esas cosas. Hay una fórmula. Sí, hay fórmula, todo es con fórmulas, ¿no? Para determinar. Aquí, por ejemplo, el gasto calórico, menor de 10, 100, entre 10 y 20 kilos, tienes que aplicar esta fórmula, y si es mayor de 20 kilos, tienes que aplicar esta fórmula. Esta es la fórmula que no te das. Cálculo de la superficie corporal, ¿no? Si el niño es menor de 10 kilos, utilizas esta fórmula. Estos son factores estándar. Y mayores de 10 kilos, empleas esta fórmula. Por eso les decía que los pediatras siempre están ahí con su calculadora para sacar cálculos para no pasarse, ¿no? Esta es una fórmula, cómo se calcula la superficie corporal. Este es un cuadro también que nos muestra cómo cambia el requerimiento calórico en la posición basal, es decir, cuando está durmiendo, donde todas las funciones están venidas a menos, la presión baja, el corazón trabaja un poquito menos, no necesitan bombear más sangre a los músculos, porque están en reposo, y cuando ya nos levantamos y estamos en los primeros momentos de levantarse, y cuando ya tenemos una actividad marcada, ¿no? Si nos vamos a hacer deporte, nos vamos a trabajar, vamos a subir al carro, corremos y todas esas cosas, los requerimientos calóricos van a variar, ¿no? Y aquí está en relación a los kilogramos de peso. Y estas son las calorías diarias. En el adulto el promedio de calorías es de 1500 más o menos. En el niño varía de acuerdo a la etapa de la edad y todo eso. Cuando ya se hace un desbalance hidroelectrolítico por cualquier patología, uno pierde líquido por la fiebre, pierde líquido por el vómito, aparte de la sensible, el vómito, la diarrea, puede perder una gran cantidad. Y nosotros tenemos que determinar para el tratamiento qué tipo de deshidratación presenta el niño.
Porque en el adulto más o menos son cantidades fijas, ¿no? Pesa 60, 65, ya toma 1 litro de agua, porque está perdiendo tanto en las heces, en la orina, y entonces puede manejarse. Pero en el niño sí hay que tener en cuenta si la deshidratación es leve, cuando la pérdida es de 3 a 5%. Si es moderada, cuando la pérdida es de 6 a 10% de líquido, y si en la severa, más del 15%. Y fíjense la clínica cómo varía un poco. El niño cuando está deshidratado levemente está alerta, ¿no? Está a la expectativa. Se lo llevan al hospital, está mirando todo. Pero si presenta una deshidratación moderada, el niño está irritable, está que llora, grita, patalea y todas esas cosas, porque está irritado, ¿no? Porque hay baja. Y cuando ya la deshidratación se ve en una letra, está con sueño, ¿no? Esta tendencia a dormir, ¿no? Y aquí vemos otros factores clínicos que cómo se altera si la deshidratación es leve, si la deshidratación es moderada y si la deshidratación es severa. Fíjense, mirando con tranquilidad, también en las lágrimas, ¿no? Se pierde el líquido. Cuando está deshidratado no hay lágrimas, el niño llora pero sin lágrimas, ¿no? Cuando está ya leve hay escasez. Cuando el niño no está deshidratado, llora y salen las lágrimas. Este es cuando ya se presenta el desequilibrio hidroelectrolítico, ¿no? Por ejemplo, lo más frecuente es la diarrea, ¿no? Puede ser leve, moderada y severa. La leve se trata con hidratación oral, ¿no? Porque el niño no tiene vómitos. Mientras no haya vómitos, uno puede utilizar la vía digestiva. Es más aprovechable, menos costosa y no necesita el niño que está internado, ¿no? Por eso dice hidratación oral y egreso, se va a su casa. Pero cuando es moderada o severa, sí hay que internarlo, porque hay alteración de los electrolitos, ¿no? Sodio, potasio, la vía aérea, el estado respiratorio, hay que el volumen, y hay que manejarlo bien. Y estos con deshidratación leve, moderada o severa tienen que ser hospitalizados. Y las deshidrataciones que se pueden presentar son también de 3 tipos: isotónica, hipotónica, hipertónica. Isotónica significa que la cantidad de líquidos y la cantidad de solutos, o electrolitos, como quieran llamarlo, todos los solutos, tienen la proporción adecuada, ¿no? Nosotros ahorita que estamos acá tranquilos, aparte de que están tensos algunos, están todos isotónicos, ¿no? Y aquí sí, tenemos que determinar, por eso les decía que todo es conforme. Cuando es una deshidratación isotónica, aquí ahí está la cantidad de elementos que tienen que ponerse, ¿no? Y controlarlo cada 4, cada 8, cada 12 horas, ¿no? Te permiten manifestando hospitalizado. Si es de tipo hipotónica, donde hay menos solutos y también menos líquido, entonces también hay que aplicar fórmula, Y cuando es hipertónica quiere decir que hay menos cantidad de agua y más cantidad de solutos. Entonces hay una desproporción que produce una alteración de metábolismo. Siempre el manejo se hace en 24 horas, ¿no? Cuando se maneja el evento, se calcula en 24 horas que se le puede racionar cada 6 horas, ¿no? Para eso hay que tener en cuenta el requerimiento diario. El paciente tiene que tener un requerimiento diario, por decir de 1000, ¿no? O sea, cuando estén deshidratados, tenemos que reponerle los 1000 más lo que ha perdido, ¿no? Por eso dice, hay que tener en consideración el requerimiento diario, más el déficit de grado de deshidratación. Si es una deshidratación severa, tengo que ponerle más líquido de acuerdo a los parámetros que hemos visto, la clínica que hay, ¿no? Y el déficit de grado de nutrición, las pérdidas esencialmente y el total de líquido en 24 horas.
otra forma como se calcula también el déficit de los líquidos, ¿no? No es que, bueno, darle una tacita de agua, no, no, hay que darle su líquido normal, que le corresponde a esta infusión. Un lactante menor de 10 kilos, en la deshidratación leve, se le debe dar 50 centímetros cúbicos por kilogramo de peso. Y así sucesivamente, recuerdo. Miren, aquí la reposición es menor y en la severa es mucho mayor. En niños mayores de 10 kilos, la proporción va disminuyendo en comparación al niño lactante, ¿no? Porque sabemos que en los primeros meses el niño tiene más líquido que sodio. Y así sucesivamente. Y aquí está la otra forma de determinar el cálculo líquido mediante la superficie corporal. Está la fórmula que se complementa con la fórmula que vimos anteriormente. Y el gasto calórico en los casos de deshidratación leve se multiplica por una constante 0.5, o sea, el rendimiento diario. Mientras que el moderada se multiplica por 1 y el requerimiento diario en el severo se multiplica por un factor 1.5. Estos factores son ya determinados por los científicos que han hecho el estudio de todas estas cosas, ¿no? No es que se le ocurra a uno, no, dale uno, no. Es de acuerdo a lo que han hecho ya los científicos en sus estudios, ¿no? Cuando tenemos la posibilidad de darle la hidratación oral, lo hacemos, ¿no? Darle su líquido, no solamente agua, porque el niño o el adulto no necesita solamente agua, necesita cloro, potasio, sodio, ¿no? Por eso que hay, se me han recordado en tiempo, ahora el Ministerio de Salud, cuando hay caso de deshidratación, le dan las bolsitas salvadoras, se le llama, ¿no? Que son agua, sales, que lo mezclas con agua y ya conviertes. Hay otros productos que también venden, ¿no? Que tienen electrolitos ya, electrogal y todas esas cosas, también no se las apagan a los laboratorios. ¿En qué casos está contraindicado el uso de la vía oral, ¿no? Entera? Cuando el niño está deshidratado con estado de shock, el niño está todo medio dormitado, y ningún paciente, sea adulto o niño, estando dormitado se le da por vía oral, porque se puede tragar y pasar el agua a la vía traqueal y hacer una neumonía. Cuando hay estado en la conciencia, ¿no? Cuando hay complicaciones sanguíneas, si hay diarrea, si hay náuseas, vómito, no se le va a dar, porque no lo va a asimilar, lo va a botar. Incluso hasta las medicinas en los niños, cuando están con náuseas, vómitos, no se les da, se les da por supositorio, por inyectables, aunque previenen, ¿no? Y tampoco cuando haya sospecha de septicemia. Uno en los casos de septicemia tiene que ser más agresivo. Mucha pericia hay que tener para manejar los neonatos, ¿no? Los requerimientos hídricos varían, miren, de recién nacido, postparto, recién nacido del primer día, el segundo, tercero, como los requerimientos hídricos van cambiando, ¿no? Y aquí tenemos los porcentajes. Siempre hay que respetar la pérdida fisiológica, o sea, hay que reponer lo que se supone que está perdiendo más la cantidad que debe requerir diariamente, ¿no? Y no solamente decía que se le tiene que dar agua, sino tiene que ser, ¿no? Aportes de electrolitos y glucosa, porque la glucosa es fundamental para el metabolismo, ¿no? Corporal. Cuando uno va a aplicar destroza, debe aplicarse de 4 a 6 miligramos por kilogramo de peso por minuto. Eso ya lo maneja enfermería cuando le dice a goteo rápido, goteo mediano, 10 gotas por minuto, 5 gotas por minuto, ¿no? Eso depende ya del manejo de lo que indica el pediatra. Pero el pediatra ya para eso ya aplicó esta fórmula, ¿no? La fórmula que tenemos aquí. Un poquito complicada, pero lo que interesa, lo que graben es la cantidad que necesitan. Asimismo, sodio, un niño recién nacido, son de 48 a 72 horas nacidos, sin aporte. No se les aplican los
electrolitos inmediatamente, ¿no? Y menos potasio. El paciente quirúrgico menos, ¿no? Y el nacimiento, es decir, cuando nace, esto es más o menos la cantidad de los términos son 2 a 3 términos. El término quiere decir que nació antes de las 36 semanas, ¿no? Se considera que todavía está inmaduro. Por eso que muchas de las patologías congénitas se desarrollan, se hacen presentes en los primeros, ¿no? O a veces al nacer, como vamos a ver. El potasio, el cloruro de potasio, su cantidad que debemos dar es 1,2 miliequivalentes por kilogramo en 24 horas. No se recomienda uso del cloruro de potasio el primer día de nacido o el primer día quirúrgico. Después de operado no se le da potasio, se le puede dar a partir del día siguiente. Siempre el primer día no se le da potasio. Y aquí están las cantidades de pacientes nacidos pretérmino o antes del término, pacientes con pérdidas gastrointestinales, como son la náusea, vómito, diarrea. Cuando están usando el diurético, se debe considerar la administración de los ajustar los niveles serios. Porque el diurético está también haciendo eliminar orina, y al eliminar orina elimina sodio, elimina potasio, ¿no? Todas esas cosas. Por eso los pacientes que están con tratamiento para la presión arterial, que vienen preparados con diurético, a ellos siempre se les recomienda poner potasio, ¿no? A través de que comer un plátano todos los días, porque cada vez que va haciendo la diuresis se está perdiendo mayor cantidad, aunque ahora están viniendo algunos medicamentos hipertensivos con una reposición. Así se está avanzando. ¿En qué paciente se debe hacer el balance hídrico? El balance hídrico quiere decir cuánto entra y cuánto sale. Y debe ser cero. O sea, debe ser la misma cantidad que entra y la misma cantidad que sale. Si entró 1000 centímetros, debe eliminar 1000 centímetros. Eso es correcto, pero hay casos en los cuales más es la pérdida que la ingesta. O en algunos casos más la ingesta que la pérdida. Y eso también produce un encharcamiento de lo que decimos los médicos, ¿no? Cuando el corazón se sobrecarga y el pulmón también se sobrecarga, como yo decía, encharcamiento, se encharca el pulmón. Un término que utilizamos mucho, encharcado. Y aquí están el recién nacido y lactante mayor que tengan pérdidas normales o persistentes, agresiva o no agresiva, son niños que sí. Mucho cuidado con los pacientes que tienen insuficiencia renal, ¿no? Porque a los niños también a veces nacen con algún defecto y les producen insuficiencia renal. Entonces, el manejo de las insuficiencias renales es más específico, más cuidadoso, porque hay que ponerle casi la mitad de lo que le pones a un niño normal. Porque si no, complican la insuficiencia renal o si tienen un problema hepático. También ustedes saben que los dos filtros que tiene el organismo son el hígado y el riñón. Si el riñón está dañado o el hígado está dañado, no le voy a sobrecargar la cantidad de dosis, ¿no? Tengo que disminuirla. Aunque a veces la cantidad de antibióticos que se le esté dando a un paciente que tiene insuficiencia renal tenga que ser menos, ¿no? que un paciente normal. Y eso a veces afecta porque no hace mucho efecto la medicina porque está dándole dosis menos. Y todo paciente hospitalizado debe hacer el balance hídrico. Por eso ustedes han visto en las hojas clínicas, la primera hoja es que están los diagramas, aparte pulso, presión, respiración, ¿no? Abajo está cuánto orinó, cuánto defecó, cuánto pérdida sensible, todo eso ponen, y la enfermera en su turno tiene que estar poniendo si el balance es positivo, el balance es normal o balance negativo. Especialmente en pacientes que están en estado de shock y pacientes quemados, ¿no? Ya saben que cuando hay una quemadura, la mayor cantidad de líquido se va hacia la zona que ha sufrido la quemadura para compensación. Por eso que siempre
la zona de los quemados, está siempre. En eso también hay que tener mucho cuidado con la cantidad de. También se debe hacer balance en aquellos pacientes que tienen déficit cardíaco, alteración respiratoria, y los que tienen alza térmica, porque a través de la fiebre se pierde bastante líquido. Y postquirúrgico también hay que manejarlo. Bueno, eso ya lo había dicho, ¿no? Que el balance hídrico es la cuenta de ingresos y egresos. En condiciones normales, los ingresos debe ser igual. Cuando los ingresos superan a los egresos, tenemos balance positivo, que estaría beneficioso, pero tampoco podemos darle más porque nos vamos a la parte ya patológica. Y cuando los ingresos superan a los ingresos, el balance es negativo. Entonces, cuando vemos con balance negativo, hay que ver la causa, por qué no está. Entonces, a veces hay que aumentarle la cantidad de líquido, ¿no? Estas son recomendaciones que se tienen que hacer para mantener el balance hídrico en pacientes que empezaron deshidratados. Si el balance hídrico tiene que ser positivo, necesariamente porque ha recuperado su peso, igualmente debe aumentar. El paciente deshidratado, si lo pesas, va a bajar menos peso. Si sigue deshidratado, porque no se calculó bien la reposición del líquido, o que las pérdidas fueron mayores. Es cierto, hace que el niño a veces hay que pesar el pañal para controlar, ¿no? El niño que está con pañal, la enfermera ya sabe cuánto pesa un pañal, ya tiene su término, y entonces lo pesan, ya saben el pañal seco, y cuando lo ponen al niño, pesan el pañal con todo, con su cuchillo. Entonces ahí más o menos ya calcula, porque si no tendría que poner una sondita y pasa a complicarse, se hace una infección urinaria, aunque a veces le ponen unas bolsas colectoras, ¿no? Que simplemente se ponen un pene, ¿no? Una partecita también tiene un dispositivo, pero el niño se lo quita, o con el movimiento del pañal es bien difícil. Entonces mejor es controlar con el peso, ¿no? El pañal pesa 50 gramos y cuando pesa de nuevo está 80, quiere decir que ha eliminado, ¿no? Una cantidad. Si ya está recuperada, hidratada y ya se están reponiendo algunas pérdidas, ligeramente no. La importancia también de este manejo es porque a veces le podemos dar más líquido de lo normal, ¿no? Y entonces el niño va a tener manifestaciones clínicas, ¿no? Porque, por ejemplo, en la conjuntiva ocular se dematiza, los párpados se hinchan, se dematizan, ¿no? Porque ya está sobrehidratado, ¿no? Y en los casos también el deshidratado es un inicio en barrera biliruria, es decir, disminuye el orina. Y cuando ya hay insuficiencia renal instalada, puede haber anuria, es decir, que el paciente no orina. Y por más que tú le pongas una sonda, no sale nada de orina, entonces ya tiene que someterlo a muchas veces a hemodiálisis, ¿no? Para forzar. O ponerle en un diurético tipo manitol, que es más efectivo que los otros diuréticos. Y siempre todo, miren, lo ven que todo es con fórmula, ¿vale? Y eso es opcional. La patología congénita, vamos a estar en un estudio de 3 entidades que son consideradas procedimientos inflamatorios. Estas son las 3 patologías frecuentes de tipo inflamatorio. No entran en lo congénito, estas son las que se presentan, ¿no? Después ya vamos a hacer el estudio. Pantalla, pantalla. Pantalla. La supervisora dice que bueno, está la pantalla.
Soy miope, veo. En el otro lado no se puede ampliar en la pantalla, entonces ya me confundí. Bueno, entonces decía que hay patologías inflamatorias de la apendicitis una, la invaginación intestinal y el divertido. Invaginación intestinal significa que el intestino se mete dentro del intestino mismo, ¿no? Ahora lo vamos a hacer. El primer proceso inflamatorio que conocemos es más frecuente porque en las emergencias, de 10 operaciones de emergencia, 5 o 6 son de apéndice. Una que otra puede ser una vesícula, las otras son traumáticas, ¿no? No tiene que entrar de emergencia. Y puede ser visto en niños mayores de 2 años. Es muy frecuente que el niño de primera intención haga apendicitis a los 2 meses, 3 meses. Puede ser algún caso raro, pero lo más frecuente, porque el apéndice es tejido linfoideo, ¿no? Entonces interviene en el mecanismo de las defensas. Después ya en la parte adulta ya no sirve para nada, sirve para justificar la existencia, ¿no? Te sacan la apéndice. Incluso ahí todavía creo que en algunas entidades, por ejemplo cuando se van al Ártico, esas cosas, ¿no? Aparte de que va un médico, tiene su sala de operaciones, a veces el requisito es operarse el apéndice en condiciones sanas para que no le vaya a dar un cuadro de peritonitis que empiecen a inflamar o eso así. Entonces, profiláctico, sí, aunque los buques tienen ahí su sala de operaciones, ¿no? Pero cuando van a estar pues 8 meses, 10 meses, un año en el Ártico, en el Antártico, están las bases de profilaxis se las recomiendo. Y aquí vemos un cuadro donde está el apéndice normal, en cada delegación mesoapéndice, que todos los órganos intestinales tienen su meso. Este es el mesoapéndice, donde está la arteria apendicular, que es la irrigación. En el segundo caso, ya miren, está engrosada, ¿no? Y es una incongestiva. Se llama apéndice en etapa catarral. Cuando sigue el proceso, se convierte en apéndice leishmanosa, porque acá miren, el mesenterio también está inflamado, puede haber localización del pus. Y si el proceso sigue, se perfora. Y tenemos una peritonitis perforada complicada con peritonitis localizada o peritonitis generalizada, dependiendo del tipo de peritonitis. ¿Cómo se presenta el apéndice en el niño? En el adulto sabemos que es región epigástrica, fosíliaca derecha, lo frecuente. Otras veces da el dolor hacia arriba por la diferente posición de la mano. El dolor es periumbilical con intervención a la fosíliaca derecha. Puede haber la maniobra de Blamberg positiva o no. En el adulto generalmente sí hay la maniobra que uno aprieta y suelta. Y el paciente grita, ¿no? Llora. Como a veces, ¿no? El niñito, si la aprieta, llora. La temperatura en los niños puede estar normal. Es como en los pacientes mayores de 70 años que hacen apendicitis, no hacen fiebre. No hacen fiebre. Entonces uno dice, no hay fiebre, hay dolor, puede ser por otra cosa, pero muchas veces la apendicitis está presente, ¿no? Puede a los exámenes de laboratorio haber o no haber leucocitosis. En el adulto generalmente sí hay. El niño puede tener hambre o no. El niño a veces recién operado, a las 2 horas que ya se despierta, está pidiendo su comida. Pide su leche, su pan, esas cosas, ¿no? En el adulto no, el adulto todavía espera 24 horas por año. Y en muchos casos se presenta un cuadro con gastroenteritis. Por eso se puede confundir en el niño que hace diarrea, puede ser también un inicio de una apendicitis aguda, ¿no? El diagnóstico se hace con todas las baterías que ya hemos hablado en la clase anterior, ¿no? En la historia clínica, radiografía, puede tener recalitos, puede un apéndice mayor de 1 centímetro, no comprimible y fluido periapendicular, que ya va a ser foco de el tratamiento del apéndice es quirúrgico netamente. No hay quien lo salve. Si el dolor empieza y da sintomatología y a las 24 por 48 horas desaparece, quiere decir que no ha sido apéndice. Puede haber sido una adenitis mesentérica del lado apendicular.
que es un proceso también inflamatorio, pero que no ha comprometido el apéndice, pero sí todo alrededor de la zona colónica, ¿no? Y el tratamiento quirúrgico, apéndice detectada debe ser intervenido quirúrgicamente. No de urgencia, corriendo, no tomarse que la sala esté desocupada. Pero tampoco esperar, no, que la sala esté ocupada hasta el otro día, no. Se suspende la operación anterior si no es urgente y entra un apendicitis. Se le da preferencia, porque si lo dejan 24 horas, ya se produce una peritonitis. Hay casos en que el paciente viene con dolor, no tanto, porque el niño se queja. Pacientes pasan 4 o 5 días que están con el dolor, ahí están tomando antalgina, cibalgina, todas las que capina, y la apéndice se va ya perforando. Y ya hemos dicho que el mesenterio, el epíplo mayor bloquea, entonces se forma ahí lo que produce plastrón. Puede haber también plastrón gástrico, cuando se perfora el intestino se pega y tapona como mecanismo de defensa propio. Y los analgésicos siempre y cuando, siempre y cuando uno esté seguro del diagnóstico. Si uno no está seguro del diagnóstico, no poner analgésicos porque puede desgastar. Han habido casos que hoy le ponen su capina, le ponen, le calma y al día siguiente está viniendo con ya la perforada. Y los antibióticos que, como es un proceso infeccioso, esta es otra patología frecuente, que es una invaginación. Como ustedes están viendo, acá el hilio terminal se ha metido, ¿sí, no?, dentro de la luz del colon. Entonces, es frecuente en lactantes y nutrientes de 3 meses a 1 año el 20% y menores de 2 años en el 80%. Es de origen idiopático, ¿no? Parece que es una alteración en el sistema neurológico nervioso de cada intestino donde se produce, ¿no? Por eso hablan de idiopático. Pero está en relación con enfermedades diarreicas. ¿Por qué? Porque cuando hay diarrea se acelera el tránsito y se puede meter un asa intestinal en ese momento, ¿no? El líquido distal, en su porción terminal, es tejido, placas de Peyer, es tejido linfático. Por eso que la apéndice casi es tejido linfático. Y puede ser la invaginación iliobiliar, cuando una asa de líquido se mete en la otra. Puede ser iliocolónica, que puede meterse el asa iliar dentro del colon, generalmente aquí está, es una iliocolónica, ¿no? Y la colónica cuando una porción de intestino grueso se mete en otra. Es lo un poco menos frecuente, porque la estructura anatómica del intestino grueso tiene bridas, ¿no? Y tiene unas abollonaduras que impiden que se vaya a meter. Se presenta así, pero en menor caso. La que más se presenta es la ilioiliar. Es que es una porción anatómica que se está movilizando, porque el intestino delgado se está movilizando continuamente. Y cuando ustedes están comiendo mucho, o sienten que me corretea, ¿no? Ese es el intestino delgado que está acelerando. Las manifestaciones clínicas, en este caso de invaginación o intussusección también llamada, es irritable, el paciente está irritable, tipo cólico, heces en calidad de grosella, signas moradas, ¿no? El signo de Down es la palpación en la zona del cuadrante superior derecho, se palpa una tumoración, ¿no? Algunos nos revelan que se parece a la sensación de palpar un cuerpo uterino, porque se ha metido en el intestino y ustedes no notan como si fuese un uterino. Muchas veces hay que hacer el impacto rectal, ¿no? Y la radiografía de contraste soluble nos da una imagen de muela de cangrejo, le dicen los radiólogos, ¿no? De resorte enrollado. Aquí tenemos una imagen y de intusección, miren, ilioiliar, cómo está el intestino delgado metido dentro del otro. Y produce cuadros obstructivos, porque no puede pasar la sustancia intestinal. Hay un mecanismo que se hace de primera intención mediante presión hidrostática, ¿no? Entonces se hace una maniobra y a veces el mismo intestino se suelta. Pero
cuando ya no se produce eso, ya hay que recurrir al tratamiento clínico, ¿no? Y la técnica es, si la superficie, ya que se ha metido en la otra, no está dañada, no está comprimida, no está necrosa, uno lo puede separar y lo fija para que no se vuelva a meter, ¿no? Le pone un par de puntos de plexia, se llama, que para la maniobra de taxis es la separación. Cuando ya hay compromiso del asa que se metió, se reseca, se saca en la porción intestinal comprometida y se hace anastomosis terminal. Resección, anastomosis idiopónica y antibiótico mínimo 3 días. Aquí hay un caso, ¿no? Mire, acá está metido la asa intestinal, este es el intestino grueso, por las abollonaduras, y las porciones fibrosas. Aquí se ha metido una asa dentro de la otra. Han tenido que cortar acá y han hecho anastomosis terminal. A veces uno despegando normalmente puede separarlo, porque se corre el riesgo de que se puede lacerar un poquito y después a las 24 o 48 horas se puede perforar. Entonces mejor se reseca, te demoras un poquito más en la operación, pero el paciente queda seguro, ¿no? Porque no se le va a hacer. Esta es otra patología inflamatoria, porque fue Meckel el que lo estudió todos estos casos, ¿no? Y que tenían cierta relación con la persistencia del conducto palomicentérico, ¿no? O sea, algo relacionado con una enfermedad congénita, ¿no? Y a veces tiene contenido gástrico y pancreático, entonces hay secreción, si hay tejido gástrico, va a haber secreción ácida, y eso va a la larga a producir cuadros de inflamación, y este divertido también se puede perforar, producir un cuadro de divertido, o puede producir vólvulos, puede entrar como representante de inconsuficiencia. Ahí están viendo ustedes el artículo de Meckel, que es una dilatación del tubo intestinal. Imagínense aquí como la llanta de bicicleta que se ha levantado la famosa tetita que le decimos, ¿no? Antes que había los carros con cámara, ¿no? Había una pequeña tetita, es un ejemplo de esto. Hay varias formas de resecarlo cuando se hace el tratamiento quirúrgico, ¿no? Se hace la diverticulosis, o sea, se saca el divertículo, puede ser una resección en cuña, o sea, que no corta todo el enlace intestinal, sino una parte y la única, o anastomosis terminal. De todos modos, muchas veces cuando se es detectado hay que operar, no esperar a que se perfore para que Doble clic. No, doble clic ahí. no la veo. Ahora vamos a hacer un estudio de la mayor cantidad de patologías en niños, que son las patologías congénitas, ¿no? Y las patologías pueden presentarse a diferentes niveles. Pueden ser patologías osteomusculares, pueden ser digestivas, pueden ser de la pared abdominal y pueden ser tumorales, ¿no? Todo está relacionado con la formación de los niños. Este es un ejemplo de patología congénita osteomuscular, donde ese pie bot le llaman, ese pie está torcido así hacia adentro y que el niño no va a poder caminar. Está el pie aquí, ¿no? Está el bailismo, supinación y alusión. Tiene los 4 o 5 movimientos metidos acá. No puede pisar. Entonces, ahí hay que hacer un tratamiento. Ahí está. Pivot. ¿Sí? En la parte posterior, como se ve, y en la parte anterior. Imagínense que ese niño no puede caminar, ¿no? O algunas veces que a vivir en sitios alejados de la ciudad y van a aprender a caminar, y a veces vemos en la calle que caminan, ¿no? Un poquito con los pies torcidos.
ese porque por descuido no lo han podido tratar a tiempo, no se podían haberlo corregido. Porque la corrección no es quirúrgica, la corrección es con aparatos. Estos se llaman ortesis, ¿no? Ortesis son aparatos para colocar en posición determinada. Estos ya son sofisticados. Estos son sofisticados, inicialmente pueden hacerse con bota de yeso, ¿no? Que es lo más elemental, más barato, pero un poquito más de molestia para el niño, ¿no? Porque no va a poder caminar mucho porque está con botas de yeso. Otra patología que vemos es la luxación congénita. El niño nace ya con la luxación congénita, ¿no? Otras veces la luxación en el adulto o en el niño mayor es por caída, por un problema, ¿no? Pero en este caso el niñito nace. ¿Cómo se detecta esta patología? Que también se llama displasia congénita de la articulación de cadera, displasia de desarrollo, displasia, todos son sinónimos. Pero más fácil de acordarse es luxación congénita. Es una luxación, ¿no? Cuando se abre, hay una separación de la articulación de la cadera. Ustedes saben que la articulación de la cadera está por el hueso ilíaco, el cotiloideo y la cabeza del feto. Cuando esto se sale, se llama luxación. La salida de una articulación de otra se llama luxación. En esto el niño nace ya con la caderita luxada. Entonces, esta es la maniobra que hacen los pediatras, la maniobra de Ortolani-Pavlov, ¿no? En la cual, ni bien nace el niño, el pediatra lo recibe y hace la maniobra de flexionar la cadera, como vamos a ver ahora, ¿no? Y son un movimiento para ver. Y entonces, si el pediatra ve que hay luxación de cadera, inmediatamente tiene que comunicarle a los familiares que tienen una luxación congénita de cadera para que inicien el tratamiento. En cambio, es la maniobra de este niño recién nacido porque está su cordón umbilical congestionado, está con el chip y está haciendo la maniobra. Hace una flexión y ver si hay zafamiento. Estos son los tratamientos que se hacen con las ortesis, ¿no? Miren, aquí está una separación. La idea es que estén las piernas separadas para que la cabeza no se salga de su sitio, ¿no? Porque si las juntas así se sale. Entonces la cadera tiene que estar en esa posición. Ahí están viendo una serie de aparatos para mantener la separación. Hay otra técnica, ¿no? Esta técnica inicialmente se usaba era yeso. Miren, ¿hasta dónde va el yeso? Un niñito que está enyesado, está triste y ahora quiere desesperado, no se puede ni mover. Entonces, ahora ya se utiliza estas prótesis, ¿no? Pero la idea es mantener siempre separado para. Hay diferentes modalidades, tipos, diferentes cosas. Sindactilia. Hay una forma rudimentaria de hacerlo. Y cuando el niño nace con una displasia leve, se le dice a la mamá que lo cargue como si estuviese montando caballo. Una pierna adelante y otra atrás. Esa es la posición adecuada. Entonces, si ustedes han visto algunos videos de la India, de Mozambique, sobre cómo cargan las mujeres a sus hijos, ahí no sufren luxación de cadera porque todo el tiempo lo tienen así. Acá en Latinoamérica normalmente cargamos con los pediatras, ¿no? Acá o con canguros que le llamamos, ¿no? O en la sierra todavía usan una manta que se la amarra acá y el niño va atrás. Entonces, una forma es cargado en esta posición del niño que está chiquito. Una pierna acá y una pierna acá. Entonces mantiene la separación. O si no es factible, utiliza cualquiera de estas cosas. Menos el yeso porque ya muchos problemas. Otra patología osteomuscular es la sindactilia, ¿no? En la cual los dos dedos están pegados. O sea, cada dedo está independiente en su formación, pero están pegados por la parte externa. Y están viendo acá. Entonces el tratamiento, ¿no? Puede ser también en los pies, no solamente es en miembros superiores,
tratamiento es hacer una incisión, ¿no? En Z, perdón, Z, para separar y le ponen su punto y ya está libre. Porque no hay compromiso de hueso, no hay unión de los huesos. En algunos casos puede haber unión de los huesos, ¿no? Pero los dos dedos tienen unión por hueso, bueno, ya hay que hacer un tratamiento total y todas esas cosas. Pero este simplemente es un par de cortes que hace con anestesia local, ¿no? Aunque el niño es bien fastidioso hacer intervenciones pequeñas porque no se dejan. Primero hay que ponerle la inyección. El rincón nomás se mueve el pataleo. Por eso generalmente a los niños cualquier intervención, por más sencillas, hay que hacerlo. Estas son patologías del campo digestivo. Miren, atresia, pilórica, esofágica, atresia, todas las patologías que se presentan. De estas ya hemos hablado de la mala rotación intestinal, que decimos que los derechos están izquierdos y los izquierdos están izquierdos. Atresia significa estrechez. Entonces miren ahí, ¿no? Es la oclusión de la luz esofágica que puede acompañarse de fístula. Normalmente la tráquea va pegada con el esófago. Entonces, normalmente el conducto es así. Pero en este caso, acá hay atresia, es decir, se ha cerrado esto y la otra porción, la formación se ha metido a la tráquea, está formando una fístula. Aquí hay otra variedad, ¿no? Está solo, independiente, pero aquí se ha adelgazado. Entonces, el niño cuando empieza a mamar, llega hasta acá y vomita, lo que regurgita, ¿no? Porque y uno se da cuenta que hay una de esas cosas. Eso se ve en las 24 horas del nacido, se nota cuando la mamá da de la tarde después de 6 horas, 8 horas, el niño vomita todo. Entonces ya le hacen su estudio y le explican. Estas son variedades de atresia, ¿no? Que es una alteración del tabique tráqueo esofágico. Y generalmente está en relación en aquellas mujeres que tienen mucho líquido dentro de la cavidad uterina, cuando hay polihidramia. Ustedes han visto que hay mujeres que están 5 meses y tienen una barriguita chiquita. Hay otras que están en 4 o 5 meses y están con una distensión abdominal. Eso quiere decir que hay mucho líquido. Entonces esto es una de las causas que produce que se presente esta patología. Esta es otra muestra donde están los diferentes tipos de atresia. Miren, está separado, aquí está una combinación de atresia con fístula. Aquí es una fístula. Aquí también es una fístula doble. Y aquí también. Las manifestaciones clínicas, ¿cuáles son? El 50% de las madres han tenido polihidramia, es decir, líquido en la cavidad uterina. No se observa estómago fetal en la ecografía, puede haber reutilización, se arrobea, porque la saliva normalmente se produce continuamente, sino que cuando hay el estímulo alimenticio se segrega más saliva. Entonces eso se va acumulando y el niño regurgita porque no puede pasar. Hay distensión abdominal y puede presentarse una neumonía. Se hace estudio de esófago con sustancia de contraste. La técnica para estas cosas es seccionar la parte engrosada y unir los dos cabos del esófago. A veces está un poquito separado, hay que decolar, es decir, separar para jalar un poquito el esófago hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Entonces se une y ahí el niño puede alimentarse. Estas son las técnicas que se presentan en cirugía, miren, ¿no? Corte y acercamiento de la porción esofágica, miren la cantidad de puntos y la técnica correspondiente. Otra alteración del campo digestivo es la estenosis hipertrófica del píloro. Ustedes saben que el píloro es una válvula que permite el pasaje de la secreción gástrica con todos los alimentos hacia el intestino para ser absorbido. Pero no es que esté abierto permanentemente. El píloro se abre solamente cuando el pH del estómago se hace más alcalino, porque el pH neto del estómago es ácido. Entonces el ácido va a quemar la parte intestinal. Entonces, cuando viene la licuadora, que el estómago es como una licuadora, ahí mezclan los alimentos, los ácidos, el líquido, las células mucosas, las células parietales, todo se hace una licuadora y cuando ya adquiere el pH determinado, el píloro se dilata.
y pasa a la secreción. Pero en estos casos nació con una hipertrofia, es un engrosamiento del píloro. Entonces, por más que llegue al pH adecuado, no pasa, porque esto está bien engrosado. A veces es un pequeño canal que pasa muy poquito y el resto del paciente lo vomita, el niño lo vomita, no lo puede controlar. Vómitos en proyectil y se observa la oliva, en la radiografía se ve esto engrosado. Y se presenta en las primeras semanas. El diagnóstico es, uno está hipertrofiado el píloro, uno lo puede palpar, siente algo duro, pero no, ¿por qué va a estar duro si no debe estar ahí? Entonces, uno ya más o menos sospecha y si está vomitando un niñito recién nacido de 2 o 3 días y la ecografía nos da el diagnóstico en un 95%. El tratamiento es doble. El tratamiento es médico también para manejar la parte metabólica, ¿no? Y la otra es la parte quirúrgica neta, que hay que abrir el píloro. Si está muy cerrado hay que abrirlo, y si está medio, un poquito abierto hay que agrandarlo. Hay unos dilatadores, ¿no? O si no, tiene que recurrir a la técnica quirúrgica ya de hacer un corte, ¿no? Para que pueda pasar. Otra patología es la obstrucción duodenal, con la misma mecanismo. El duodeno está angostado, estenosado, no pasa la secreción, ¿no? Y vamos a tener estas imágenes que a veces hay que recurrir al tratamiento lo más pronto posible, porque el niño no se puede, ¿cómo lo vas a alimentar? Salvo que esté con suero y nutrición parenteral. Finalmente, por eso les decía que las anomalías no se presentan una sola, sino se presentan varias a la vez, ¿no? Están relacionadas con el síndrome de Down en un 30%, un buen porcentaje. El niño que no tiene de Down se desarrolla normal, pero en estos casos no va a ser así. Y hay una imagen de doble burbuja que le llaman los radiólogos. El tratamiento es quirúrgico. Sacar una membrana que se pone ahí que obstruye y hay que ponerlo operativo. Y en muchos casos, cuando ya no se puede hacer eso, se hace una derivación duodeno-duodenal. O sea que el duodeno tiene 4 funciones, una forma de ser. Si está aquí, la primera porción está obstruida, tú lo colocas en la tercera. No puedes cortar la segunda porque en la segunda está la ampolla de barro. Y ahí desemboca el conducto pancreático, el conducto cístico, el fotolédromo, ¿no? Todo eso. Entonces, la segunda porción se puede cerrar, sí, pero no la puedes sacar. Entonces, ¿qué hace? La derivación de aquí lo pasas a la tercera porción. Pero la bilis y el tubo pancreático pasa hacia la tercera porción tranquilamente. Tienes otra patología, atresia, liberado una parte del ilio, ¿no? Miren, aquí está el ilio, y se produce un cuadro obstructivo con dilatación. Aquí no hay pase, entonces ¿qué hay que hacer? Hacer una resección acá y unir una toma. Hay varios tipos de atresia. La radiografía simple de abdomen nos va a determinar que hay dilatación de las asas intestinales y algunas veces se utiliza enema con contraste. El manejo netamente es quirúrgico. Se cortan las zonas atrésicas y se hace. Otras anomalías del tubo digestivo son el ilio meconial, la rotación intestinal, enterocolitis, megacolon y anomalías anorrectales. Aquí vamos a descansar 10 minutos, pero 10 minutos